Bueno, vuelvo a compartir. Entonces, vuelvo a comentar de que este vector unitario que nosotros tenemos aquí, coloqué sería un vector unitario. Bueno, entonces un vector unitario U es un vector de magnitud 1, que eso sería la idea que nosotros vamos a tener. Que, por ejemplo, cuando la magnitud de este es 1, así es como lo vamos a conocer como vector unitario. Por ejemplo, en el caso de que tengamos el vector U, que se va a ser representado como un medio de I más raíz de 3 partido 2 de J, es un vector unitario. ¿Cómo lo comprobaríamos? Utilizando la magnitud del vector. Hay un micrófono apagado nuevamente, les suplico que lo encendido, por favor, que lo puedan apagar, por favor. Entonces, esto va a quedar raíz de 3 partido 2 elevado al cuadrado. Si me hacen el favor de sacar este dato en la calculadora para decirme cuánto queda. ¿Cuánto quedaría? Uno. 1. Entonces nosotros podemos decir de que este es un vector unitario porque la magnitud es 1. Y esa sería la primera parte que nosotros podríamos decir del vector unitario. Si a la hora de realizar esta expresión nos quedara un 1, entonces nosotros lo vamos a conocer como vector unitario. Entonces, siempre va a ser un vector unitario cuando tengamos que el valor de A I más BJ a la hora de colocarlo en magnitud nos quede A al cuadrado más B al cuadrado, nos quede 1. Entonces, aquí podemos representar en un círculo unitario esta expresión. Pues en el caso del U lo vamos a ver inmediatamente a la hora de poder relacionar con el valor de A con el coseno de teta y el valor de B con el seno de teta. Entonces vamos a decir que el vector U, vamos a hacer la primera parte que habíamos dicho. Vamos a ver un vector unitario aquí. Vamos a colocar un círculo ahora. Vamos a colocar lo que cabal quede en el centro. Vamos a ver. Entonces nosotros estaríamos diciendo de que este vector tiene los puntos en 1,1. Pero si observamos aquí, si partimos desde el centro, vamos a tener un punto que estaría por acá, que estaría en la parte de esto que estamos observando aquí. Que esta va a ser la coordenada A, B. Entonces, este sería de magnitud 1 en cualquier punto, porque sería un círculo unitario. Vuelvo a repetir de que esto representaría el AI y esto representaría el BJ. Ahora, en el caso de aquí, nosotros sabemos de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 en el caso de la expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, lo mismo vamos a poder representar, ya que ahí va a tener una idea, el A va a tener una idea con coseno de teta y B va a tener una idea con seno de teta. Entonces, nosotros podemos representar el vector unitario como coseno de teta de I más seno de teta de J. Que esto sería, como vuelvo a repetir, una reescripción de lo que nosotros vamos teniendo acá del dato que nosotros tenemos. Obviamente teta está en esta parte que nosotros estamos observando en esto. Ahora, conforme vayamos conociendo algunas propiedades, vamos a poder observar que el vector unitario, nosotros podemos volver cualquier vector en vector unitario ¿cómo se llama? Al escribir esta situación.
el vector dividido dentro de su magnitud. O sea, al momento en que yo divida el vector dentro de su magnitud, me va a quedar un vector unitario. Por ejemplo, si yo tuviera el vector que es 2i y menos 3j, entonces, ¿cómo volvería esto como en un vector unitario? Entonces, primero encontremos la magnitud. La magnitud va a ser 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto nos va a quedar 4 más 9 y esto nos quedaría prácticamente raíz de 13. Ahora, si yo divido al vector dentro de su magnitud, entonces me va a quedar un vector unitario. Esto significa que a la hora de dividir 2 dentro de la raíz de 13 y menos 3 dividido dentro de la raíz de 13, j, este ya sería un vector unitario. Porque al momento de dividir al vector dentro de su magnitud, ya encontraríamos la forma para poder representar esto como un vector unitario. Ahora yo les pediría, para que ustedes hicieran la comprobación, de que encontráramos la magnitud de este vector. Por ejemplo, 2 raíz de 13 al cuadrado más menos 3 raíz de 13 al cuadrado. Por favor, si alguien me hace la campaña de hacer esta operación y me dicen cuánto queda. ¿Cuánto quedaría? ¿Alguien tiene el dato ya? Me Queda quedó uno. 11. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Queda 1. 1, excelente. Entonces ya observamos aquí que esto queda 1. Al dividir al vector dentro de su magnitud, ya observamos que nos queda un vector unitario. Ahora, es importante que nosotros vayamos observando esto porque nos va a servir más adelante. Entonces nosotros podemos establecer que el vector unitario es igual a 1 partido la magnitud por el vector que nosotros tengamos aquí, que esa sería la forma de poder representar al vector unitario. Ahora, viendo estas ideas, nosotros vamos a relacionar, por ejemplo, 1,0 y 0,1 son los vectores unitarios del R2. Ahora, si nosotros miramos en R3, tendríamos 3, 1,00, el otro que sería 0,1,0 y el otro que sería 0,0,1. Esto sería en R3. O sea que aquí ya tendríamos una forma de poder representar esta situación. Ahora miremos en R a la N. ¿Cómo lo podríamos representar? Como 1,0, puntos suspensivos hasta llegar a 0. Aquí habríamos puntos suspensivos. Aquí sería 0,0, puntos suspensivos hasta llegar a 1. Y esta sería la forma para representar un R elevado a la N. Tomando esta idea, nosotros vamos a llegar a tomar una desigualdad. Y esta es la desigualdad que se conoce como Cauchy. Vamos a ver, solo lo voy a escribir aquí. Schwarz. Esta desigualdad podemos observar que a la hora de multiplicar los vectores, por ejemplo, si yo multiplico si U y B son vectores en R elevado a la N, entonces
el producto, la magnitud del producto punto de U por B va a ser menor a la magnitud de U por la magnitud de B. Esta sería la situación que nosotros podemos observar. Vuelvo a repetir, esta sería una situación que se podría observar aquí en el caso del valor que tenemos aquí de U.B. Va a denotar el valor absoluto del número U por B. Bueno, entonces tomando esto en consideración, podemos hacer la idea, podemos hacer una demostración, que esto sería parte de otra parte de lo que se va a entregar, la demostración de esta desigualdad. Muy bien. Y vuelvo a repetir, tomando ya la idea de la desigualdad que tenemos aquí, ya vamos a poder observar expresiones que nos van a servir bastante. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera dos vectores para encontrar el ángulo que están entre estos dos vectores? Por ejemplo, que yo tenga que, vamos a ver, sea U el vector A, B, y sea B el vector C, D. En los vectores posición, en R2, vamos a ver, por ejemplo, aquí que tuviera una situación aquí, donde vamos a ver dos vectores, por ejemplo, el vector 1, que tengamos, vamos a colocarlo con color azul. Aquí está un vector 1, 150. Entonces, por ejemplo, ver el ángulo que se produce entre estos. Vamos a llamarlo como phi porque ya vimos, estábamos llamando en el caso de los anteriores ángulos a teta. Entonces aquí lo vamos a poner como phi para que no se confundan. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener dos puntos. Vamos a llamar a este el punto A y a este al punto B. Si observamos en esta idea que nosotros vamos teniendo aquí, podemos colocar un punto que una estos dos. Y que lo que nos va a quedar, pues nos va a quedar un triángulo que se puede resolver con la ley de cosenos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a surgir con la idea que nosotros vamos teniendo acá. Por ejemplo, aquí, al vector que tenemos aquí lo voy a llamar como U, y al vector que tengo aquí lo voy a llamar como B. Entonces, si tomamos en consideración la ley de cosenos, nos va a quedar que AB al cuadrado, la longitud de AB al cuadrado, y vamos a poner y esto solamente va a ser construcción porque yo les estaba indicando que el vector solamente es una representación, pero ¿qué pasaría si yo colocara un segmento aquí? Por ejemplo, en el caso que yo colocara un segmento en 0a al cuadrado, nos quedaría aquí, más 0b al cuadrado, que nos quedaría esta otra, menos 2 veces del origen hacia A por el origen hacia B por el coseno de phi. Entonces, despejando el coseno en este caso, nos quedaría, por ejemplo, AB al cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a cambiar esta expresión para que el coseno sea positivo y miremos cómo nos va quedando esta expresión. Entonces aquí ya tenemos coseno de phi es igual a 0 el origen hacia A al cuadrado
más el origen hacia b al cuadrado menos ab al cuadrado. Si nosotros despejamos esta expresión, el coseno, nos va a quedar que el coseno de phi va a ser el origen hacia a al cuadrado más el origen hacia b al cuadrado menos a por b al cuadrado dividido dos veces el origen hacia a por el origen hacia b. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en esta expresión, pues ya lo podríamos tomar con una idea más formal, porque aquí nos va a quedar ya expresiones que nos va a dejar ya una categoría más específica. Por ejemplo, en el caso de, si nosotros miramos de 0 del origen a al cuadrado, más el origen a b al cuadrado, menos ab al cuadrado, y nosotros lo queramos representar de otra manera, aquí sería la magnitud del vector u, en este que tenemos aquí, más la magnitud, esta sería al cuadrado, más la magnitud del vector b que tenemos aquí, al cuadrado, menos, y aquí vamos a poner esta expresión que tendría que ser la magnitud de b menos u. O sea, sería una resta de estos dos elevados al cuadrado. Entonces, como vuelvo a repetir, la idea es que nosotros vayamos viendo cómo es que esto nos va quedando con expresiones más formales para poder hacer una generalización y poder observar otros puntos más que podemos ir viendo. Por ejemplo, la magnitud de u, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría al cuadrado más b al cuadrado. A la hora de elevarlo al cuadrado se elimina la raíz. La magnitud de b al cuadrado, ¿cómo lo miraríamos? Como c al cuadrado más d al cuadrado menos, ahora miremos la magnitud que tenemos aquí, porque aquí sería de b menos u. O sea que aquí sería, en el caso de b, ¿cómo podríamos colocar este valor que tenemos aquí? Pues aquí tendría que ser el valor de b, tendría que ser la resta de c menos a, porque estamos restando los valores de x, para que así se pueda observar bien. Por ejemplo, aquí c menos a elevado al cuadrado, más ahora los valores que se resten de y, que sería d menos b al cuadrado. Y continuando con la expresión, pues vamos a desarrollarlo para que miremos qué más podemos hacer aquí. Vamos a ver. Y aquí nos quedaría ya el producto de c al cuadrado menos 2ab más a al cuadrado más, vamos a poner aquí paréntesis, ¿No sería menos 2AC? Ahí en sí, yo puse b, tiene razón. Vamos a ver, solo voy a borrar aquí. Sí, tiene razón Celeste, gracias. Aquí sería, ay, ya sé por qué se estaba grabando la computadora. Ahí estamos. Bueno, y se estaba trabando porque ya se iba a apagar. Entonces aquí podemos observar dos veces AC más al cuadrado. Más, ahora miremos aquí nos quedaría D al cuadrado menos dos veces BD más B al cuadrado. Miremos qué podemos operar aquí. Aquí podríamos hacer todavía la suma de estas expresiones. El producto, por ejemplo, de esto, que nos quedaría C al cuadrado más 2AC menos A al cuadrado más D al cuadrado menos 2BD más B al cuadrado. Si nosotros simplificamos, ¿qué se puede cancelar? Sí. No se le cambiaría signo también a D al cuadrado menos 2BD porque están sí, tiene razón.
Y vamos a ver, aquí sería, bueno, cambiándole esto, nos quedaría menos, vamos a ver, menos, más, vamos a ir cambiando unas aquí, y menos, ahí estamos. Entonces, ahí se puede anular el b al cuadrado y el b al cuadrado. Vamos a ver, el a al cuadrado. cuadrado, ¿qué más? El b al cuadrado. Ajá, el c al Cuadrado cuadrado y y el el b d. al cuadrado. Ahí estamos. Únicamente quedaría 2ac menos 2bd Nos o 2 quedaría podrá 2ac más bd. más 2bd. Ahí estamos. Ahora miren pues, si nosotros miramos en el caso de aquí, en el caso de lo que nosotros tenemos en esta parte, el AC va a responder a un producto. Por ejemplo, vamos, si nosotros multiplicamos el producto que nosotros tenemos aquí, de estos valores, el AC a qué representaría en este caso. Si nosotros sacamos, por ejemplo, factor común aquí, el 2, nos va a quedar AC más BD. Si nosotros miramos, este sería prácticamente el producto que nosotros tenemos aquí, pero sería el producto punto, que multiplicaríamos los valores de X más los valores de Y. Entonces, este sería el producto punto que nosotros tenemos de esta expresión. Y yéndonos nuevamente por esta situación, ya que teníamos la representación esto que hicimos fue lo que nosotros teníamos arriba, ahora miremos lo que tenemos aquí abajo, que sería 2 del origen hacia A y desde el origen hacia B. ¿A qué sería igual esto? Del origen hacia A, pues prácticamente sería el vector, vamos a ver, el vector U, la magnitud del vector U. Y del origen hacia B teníamos la magnitud del vector B. Entonces, nosotros podemos ya hacer una sustitución, que el coseno de phi, tomando en consideración lo que tenemos aquí, va a ser 2 veces U por B, dividido 2 veces la magnitud de U por la magnitud de B, que podemos cancelar el 2 por ser un escalar, y nos quedaría que el coseno de phi es U por B, partido la magnitud de U por la magnitud de B. Aquí lo puse como U, pero es B. Entonces aquí ya tenemos una expresión para poder encontrar el ángulo que nosotros tenemos acá. Ahora, tomando en consideración la desigualdad de Cauchy-Shewhart, podríamos decir que la magnitud de lo que nos quedó aquí, que nos quedaría aquí, la magnitud de este valor, o el valor absoluto de esto, perdón, esto sería menor o igual que 1, por la misma situación de lo que nosotros estamos viendo de la desigualdad. Entonces, con eso nosotros ya podemos encontrar los vectores en el caso de poder encontrar a phi con esta expresión que nosotros ya tenemos acá. Pues lo voy a poner en rectángulo para poder señalar que ya tenemos la parte vectorial. Ahora, a partir de esto, vamos a hacer un ejemplo y con esto terminaríamos el día de hoy. Por ejemplo, si yo tengo que el vector U, vamos a verlo en tridimensional, es 1,0,0 y el vector B que es 1,0,1 en R3, entonces encontremos el ángulo entre estos dos vectores. Pero vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de ángulos, pero este sería el ángulo que habría entre los dos vectores, porque aquí realmente entre cada vector vamos a tener 3 ángulos específicamente, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces ya sabemos de que primero tendríamos que hacer el producto punto de U por B. Y el producto punto de U por B, ¿cómo nos quedaría? A ver, sería 1 por 1, que sería 1,
0 por 1, 0 sería 0. 0 por 1, que sería 0, o sea que aquí nos quedaría 1. Ya tenemos el producto punto. Ahora miremos en el caso de la magnitud de u, pues sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que esto nos queda 1 y esto sería nuevamente 1. Y en el caso del valor de b, tendríamos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Que a la hora de sumarlo, esto nos va a quedar raíz de 2. Lo vamos a dejar estipulado de esta manera. Para poder encontrar el ángulo que está entre estos dos vectores, entonces sería 1 dividido el producto de estas dos, que sería 1 por raíz de 2, que esto pues nos da 1 partido raíz de 2. Y si yo quisiera encontrar cuál es el teta de este vector, el phi, perdón, estamos hablando de phi, ya dijimos que iba a ser phi. El phi de este vector, ¿cómo nos quedaría? Pi cuartos. Pi cuartos. Entonces, aquí ya tenemos la distancia que se tendría en este vector. Eso significa que a la hora de hacer la gráfica, a la hora de poder observarlo, vamos a verlo en pi cuartos. Muy bien, disculpen el tiempo de más que les quité. Les deseo a los que continúan con